ante la Federación de Rusia, Norma Pensada, quien hoy nos va a darnos la magna conferencia y que seguramente será absolutamente ilustrativa e interesante sobre el tema la relación económica entre México y Rusia, una asociación en progreso. Voy a presentar muy brevemente el perfil biográfico del ponente de Norma Pensado. Norma Pensado es una licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló con la tesis América Latina, un difícil camino a la integración. Es el miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Durante su carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha ocupado varios puestos y en el año 2012 fue nombrada como subsecretaria para América Latina y el Caribe. En el exterior se ha desempeñado como representante alterna en la misión permanente de México ante los organismos de Naciones Unidas, con la sede en Viena, y como consejera en la delegación de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el año 2006 ascendió el rango de embajadora y fue nombrada la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Reino de Suecia, concurrente ante las repúblicas de Lituania y Lituania, y posteriormente fue nombrada embajadora ante la República de Finlandia, con concurrencia ante la República de Estonia, y actualmente se desempeña como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la Federación de Rusia, concurrente a la República de Belarus y la República de Armenia, cuyo nombramiento fue en el junio 2017. Cabe destacar que Norma Pensada es la primera mujer que encabeza la Embajada de México en Rusia, y también ha participado en varios foros, tanto en México como en países de Europa y América Latina, como conferencista y panelista sobre los asuntos internacionales, política exterior de México, asuntos de género, entre otros. Aparte de todo eso, Norma Pensado ha realizado varios cursos en materia de política exterior y diplomacia, como Globalization and the New Global Economy, presentados por las universidades de Oxford, Yale y Stanford, y políticas de comercio exterior en América Latina de CEPAL. También es la autora de varias publicaciones sobre política, tales como el artículo La política exterior feminista de México, publicada en la revista electrónica de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, el artículo Rusia en la nueva geopolítica del Ártico, publicada en la revista mexicana de política exterior. Todo eso me permite concluir que en el seminario de hoy será excepcionalmente interesante para todos. Mientras que todos los participantes del seminario están conectándose muy activamente, yo aprovecharé esta oportunidad para decir unas palabras de apertura de nuestro seminario y hablaré muy brevemente sobre la historia reciente de relaciones entre Rusia y México. Y entonces, los 131 años transcurridos desde el establecimiento de las relaciones oficiales entre Rusia y México en diciembre de 1990 se han caracterizado por presentar acusados antibajos en el diálogo bilateral sobre una amplia variedad de temas. Las relaciones diplomáticas pasaron por varias etapas, han sido 2 veces interrumpidas y 2 veces restauradas, pero en cada una de esas etapas se apreciaba una recurrente cooperación multifacética, notando las perspectivas prometedoras sin tener en cuenta la situación internacional emergente y la coyuntura política. A pesar de las numerosas diferencias culturales entre los dos países, así como las vastas distancias que los separan, se pueden notar varios episodios bastante similares que dejaron impronta en la historia de esos países. Por ejemplo, el periodo de la privatización masiva de empresas estatales. En la literatura rusa se encuentra a menudo el término serenastroika con la referencia a perestroika, la transición hacia el comercio libre y la búsqueda interrumpible
de formas de salir de las crisis económicas subsiguientes. Como resultado, a finales del siglo XX, habiendo cambiado casi simultáneamente a nuevos modelos de desarrollo económico y político, en el año 2021, Rusia y México se han convertido en los países de importancia comparable en sus regiones. México ha demostrado la transición a un nuevo modelo de desarrollo, descrito por los principales especialistas rusos en América Latina como un giro en historia, lo que en definitiva se le ha llevado a convertirse en uno de los países más influyentes de América Latina. Y México tradicionalmente ha valorado positivamente el nivel de las relaciones bilaterales que tenía con la Unión Soviética. Tales hechos quedaron demostrados en las visitas regulares de los presidentes mexicanos a Moscú, y el alto grado de interés de México hacia la Unión Soviética lo distinguía muy favorablemente entre todos los países latinoamericanos, compartiendo solamente con Cuba. Apenas unas semanas después, en la visita de la visita del Estado del presidente mexicano Carlos Salinas a Moscú en julio de 1991, tuvo lugar Putsch de agosto, que puso en marcha procesos políticos cuyo principal resultado fue que la Unión Soviética dio paso a la Federación de Rusia. Casi inmediatamente después de los acontecimientos ocurridos en la capital rusa, el mandatario mexicano envió su mensaje al primer presidente de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin, en el cual, refiriéndose a la reunión celebrada solo unos días antes, había reiterado nuevamente la importancia del fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y México en el contexto de intensos cambios estructurales que tienen lugar en ambos estados. Y a pesar de eso, después de la caída de la Unión Soviética, las relaciones bilaterales han cambiado notablemente, y comparando con otros países latinoamericanos, Rusia, en comparación con los países americanos, con los que Rusia intercambiaba regularmente las visitas de alto nivel, en las que participaban los jefes de Estado, denotando las perspectivas reales para el desarrollo de las colaboraciones. En el caso de México, eso se limitó con las visitas de titulares de Secretaría de Relaciones Exteriores y otros departamentos, y los contactos entre los jefes de Estado de Rusia y México tuvieron lugar principalmente en los campos de las cumbres internacionales, y sin tomar en la consideración la llegada a San Petersburgo en el año 2013, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 de Enrique Peña Nieto. La última visita oficial del líder mexicano tuvo lugar en el año 2005, cuando el presidente Vicente Fox visitó en Moscú, y solo 14 años después, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la invitación para hacer una visita a Rusia, dando así las razones para esperar el desarrollo acontecedero de la cooperación tan esperado. Y cabe señalar que para la Federación de Rusia, México se había visto como un socio económico, y el énfasis principal en el diálogo con México se coloca principalmente en la promoción de comercio, en la cooperación económica y humanitaria, así como la consolidación de las empresas rusas en sectores industriales dinámicos. Con eso yo termino mi breve introducción, y a continuación cedo la palabra a nuestra ponente principal, la embajadora de México en la Federación de Rusia, Norma Pensado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todos las personas que nos acompañan en este evento. Yo quisiera iniciar sobre todo haciendo un reconocimiento a todos los organizadores de este panel. La verdad es que para nosotros en la Embajada, y para mí en particular, es una gran ocasión el poder compartir con todos ustedes pues lo que es el estado actual de la relación entre México y Rusia, y sobre todo compartir este panel con la doctora Ekaterina Kasievich, que es una gran conocedora de México. Ahorita, pues en las palabras que nos ha dirigido, queda muy claro su profundo conocimiento sobre nuestro país. Ella ha dedicado pues muchos años al estudio de México, de las relaciones México-Rusia, desde distintos aspectos, y espero que esta participación sea de interés para todos ustedes. Voy a tratar de hacerla lo más corta posible, también para dar un espacio
que tengamos para preguntas y respuestas. Quisiera también extender un agradecimiento al señor Alexandre Lukin, jefe del Laboratorio Internacional de Estudios del Orden Mundial y del Nuevo Regionalismo de la Universidad Nacional de Investigación, Escuela Superior de Economía, al jefe adjunto Dmitry Navikov, al decano, director científico de la Facultad de Economía, el señor Sergei Karaganov, y a Oksana Pugasheva, administradora del laboratorio. A todos ustedes, muchísimas gracias por la organización de este evento. Si me permiten, vamos a compartir una presentación en PowerPoint que nos va a ayudar digamos, a guiar nuestra plática. Voy a irme muy rápido al inicio porque lo que quería antes de entrar a la parte propiamente económica era precisamente pues poner en contexto dónde está la relación entre México y Rusia. Y a ver, vamos a ver nada más una cuestión técnica rápida. Aquí estamos. Sí, brevemente, una cuestión histórica. Como bien lo señalaba Caterina hace un momento, pues nuestras relaciones se establecieron formalmente de manera diplomática, aunque pues las relaciones datan del 1600 y pico, pero formalmente se establecieron las relaciones en diciembre de 1890. Esto es que el 11 de diciembre del año pasado, como seguramente muchos de ustedes saben, estuvimos conmemorando el 130 aniversario del establecimiento de estas relaciones entre nuestros dos países. Nuestros países son dos países que comparten muchas cosas que nos unen. Nuestra historia y nuestra cultura tiene muchos puntos de coincidencia. México y Rusia experimentaron las primeras revoluciones sociales del siglo XX, México en el 1910, y cuando nosotros estábamos terminando precisamente nuestra guerra revolucionaria en 1917, pues en Rusia se estaba dando un movimiento revolucionario también en este lado del mundo. México, además, fue el primer país de América que reconoció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1924, y ese ha sido, digamos, un aspecto que a lo largo de la historia de nuestras relaciones siempre ha sido un punto de reconocimiento de esa unidad que nos ha acompañado durante todos estos años. Ciertamente en medio de las turbulencias de aquellos años y de aquellas épocas de guerras y demás, hubo momentos de altibajos. Entre 1930 y 1942 tuvimos una interrupción en nuestras relaciones. Sin embargo, yo sí quisiera destacar que a pesar de esa interrupción, digamos, formal entre nuestros países, durante ese tiempo siempre se encontraron maneras de mantener canales de diálogo, canales de relacionamiento, y sobre todo en la perspectiva cultural. Creo que es importante destacar que la relación cultural entre nuestros dos países se ha mantenido a lo largo de los años de manera permanente. Y como decíamos, pues en diciembre del año pasado tuvimos ocasión de celebrar este aniversario con un programa de múltiples facetas, con conciertos, con bailes, con conferencias, con concursos, con trivias para niños, en fin, fue un programa sumamente variado. Muchos de estos eventos y de estas actividades todavía están accesibles en línea, precisamente por razones de la pandemia. Varios de los eventos que teníamos contemplados para conmemorar este aniversario, pues tuvieron que cancelarse, muchos de ellos, otros tuvieron que inventarse de manera virtual, otros que iban a ser presenciales tuvieron que pasar a ser en línea. Entonces, muchos de ellos, si ustedes visitan la página web diplomaciacultural.mx y se van al canal Rusia de esta página cultural de nuestra Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, van a encontrar ahí muchos de los videos de estos eventos que la Embajada de México, conjuntamente con muchas contrapartes mexicanas y rusas, organizamos para conmemorar este gran aniversario, que era pues una fiesta
para nuestros dos países. Así que los invito a que nos visiten en este canal Rusia de la página diplomaciacultural.mx. Pasando ya un poco más a lo que es la relación en sí, digamos que el gobierno de México actualmente ha enumerado nuevos objetivos de política exterior. Uno de ellos, y el más importante, pero que de alguna manera confirma lo que ha sido la tradición mexicana de política exterior a lo largo de muchas décadas, es un relacionamiento con todos los países del mundo, y eso, por supuesto, va más allá de América del Norte. Muchas veces, digamos, la geografía siempre marca el relacionamiento de los países con sus vecinos, ¿no? Digamos, natural. Pero nosotros queremos hacer énfasis en que el relacionamiento de México y su política exterior va más allá de nuestro continente. Desde luego, para nosotros, América del Norte y América Latina, sobre todo América Latina, es una parte de nuestra historia, es una parte, nosotros compartimos cultura, compartimos religión, compartimos lengua con América Latina, son parte intrínseca de nuestro quehacer permanente, pero más allá del continente americano nos interesa mucho fortalecer y explorar nuevas oportunidades de cooperación con socios de otras regiones del mundo, desde luego con Europa, con Medio Oriente, con Eurasia, y para ello pues estamos permanentemente buscando tender puentes de colaboración y puentes de entendimiento con todas las regiones y con todos los países del mundo. En ese sentido, para nosotros el fortalecer la relación con Rusia es una parte importante de nuestras prioridades de política exterior. Nosotros buscamos profundizar esta relación bilateral y aumentar las interacciones en todos los campos, en todas las materias políticas, económicas, culturales, de cooperación. Estamos muy interesados en profundizar mucho la cooperación científico-técnica, que creemos que presenta un amplio margen de oportunidades para estrechar nuestra relación. Precisamente hablando de la relación bilateral, y a pesar de que existe una distancia geográfica pues importante entre México y Rusia, ello no ha significado un obstáculo para que podamos trabajar también conjuntamente, no solamente en la perspectiva bilateral, sino también en organismos multilaterales. Compartimos membresía en la Organización de Naciones Unidas, en el G20, en la APEC, y trabajamos de manera muy de la mano, sobre todo porque compartimos visiones comunes en la importancia del fortalecimiento del multilateralismo, de la democracia, de la gobernanza global, en temas también que cada vez cobran una mayor relevancia en el mundo actual, como son el cambio climático, la gobernanza en el comercio, en el libre comercio, entre otros. Ahí, digamos, quisiera subrayar, por ejemplo, en el marco de nuestra membresía en Naciones Unidas, precisamente a partir de este año y por los 2 y 3 años próximos, México y Rusia estamos compartiendo asientos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México en este año 2021 y el próximo año es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, con lo cual pues nuestro trabajo con nuestros colegas rusos, sobre todo en Nueva York, es digamos, muy importante, muy cotidiano. Trabajamos muy de la mano, pero también en otros organismos de Naciones Unidas estamos ahora también compartiendo membresía junto con Rusia en estos próximos años, en el Consejo de Derechos Humanos y en el ECOSOC. De manera que tenemos un abanico bastante amplio y bastante diversificado de posibilidades de colaboración, tanto en lo bilateral como en lo multilateral. En el marco bilateral, yo quisiera destacar que en los últimos años, particularmente en los últimos 5 años, hemos visto una verdadera intensificación del diálogo político de alto nivel. Yo diría que actualmente podemos calificar a la relación bilateral
como que está en una franca etapa de redinamización, de reactivación en muchos frentes, y desde luego los encuentros que también ya señalaba Caterina en su presentación de alto nivel, pues son una muestra muy clara de la importancia y de la prioridad que los líderes de nuestros dos países dan a la relación entre ellos y, digamos, a las posibilidades de colaboración. Y también creo que es importante subrayarlo porque tanto México como Rusia tienen conciencia de la importancia, de la responsabilidad global que cada uno de los dos países tiene a nivel mundial y también por el peso que representan en sus respectivas regiones. Nosotros aquí vemos en la fotografía que está en la presentación el encuentro que tuvieron el canciller Lavrov y el canciller Marcelo Ebrard de México en febrero del año pasado, cuando el ministro Lavrov visitó nuestro país. Y bueno, estamos ahorita, me da mucho gusto compartirles, ustedes ya seguramente vieron en la prensa rusa o en la prensa posiblemente mexicana también, que próximamente tendremos la visita del secretario Marcelo Ebrard a Moscú. Es una visita muy importante para nosotros y desde luego para la relación bilateral. En la embajada pues estamos precisamente trabajando en la preparación de esta visita, que sin duda nos ayudará a dar un impulso todavía más importante y mayor en esta que es una relación prioritaria, una relación estratégica entre los dos países y que, como les decía, es muestra del interés de seguir fortaleciendo canales de cooperación en muchos frentes. Tenemos, como lo comentábamos hace un momento, muchas posibilidades en lo cultural, en lo económico, en la cooperación científico-técnica, de manera que podemos avanzar y encontrar pues muchas posibilidades de proyectos conjuntos y de cooperación. Los presidentes también, hubo una llamada presidencial apenas hace un par de meses, a fines de enero de este año, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Putin, y hemos tenido encuentros de nuestros presidentes anteriores también, tanto de manera presencial, ya también Caterina mencionaba algunas de las visitas anteriores. Déjenme compartirles que curiosamente a mí me tocó, cuando yo era directora general para Europa, en la Secretaría de Relaciones Exteriores en México en el 2005, precisamente me tocó ser la responsable de armar la visita del entonces presidente Fox a Rusia. Así que mi primer contacto, digamos, de manera oficial con este país fue en aquel entonces en que vine como parte de la delegación que acompañó a nuestro presidente en aquella visita oficial. Y a partir de entonces, pues también ha habido una serie de encuentros, al margen sobre todo de algunas reuniones internacionales. La más reciente que hubo fue en el marco de una reunión de outreach del grupo de los BRICS, a la que México fue invitado en Xiamen, China, en el 2017. Ahí tuve oportunidad también de participar, acompañar a nuestro presidente en el encuentro con el presidente Putin, de manera que podemos ver que hay realmente un consistente interés de nuestras altas autoridades en mantener esta relación viva, en mantener el diálogo permanente, en fortalecer este diálogo y en ir ampliando cada vez estos canales de colaboración. El 2020 fue un año pues muy complicado, todos lo sabemos. La pandemia del COVID evidenció el carácter estratégico y solidario de la relación bilateral. Fue un año pues muy difícil, de muchos retos, pero en ese año, a pesar de todo esto, como en todas las cosas, pues siempre hay la parte positiva, la parte negativa, la parte más difícil, pero también siempre surgen las oportunidades y las cosas buenas. Ha sido un año en el que hemos visto y realmente confirmado
la solidaridad que ha existido entre México y Rusia. En pleno año de la pandemia tuvimos también retos de desastres naturales mayúsculos en México. Rusia fue uno de los países que envió ayuda humanitaria a algunos estados del sureste de nuestro país, también para las personas que pues tuvieron que enfrentar estas situaciones en el marco de el desarrollo de las vacunas aquí en Rusia, pues también ha sido uno de los países con los que México, en el marco de su portafolio diversificado de búsqueda de vacunas para nuestro país, también recibimos una muy buena respuesta de las autoridades rusas para contar con la vacuna rusa, principalmente la Sputnik V, que es la que ahorita se está exportando al resto del mundo. Entonces, fue un año difícil, pero también ha sido un año de muchas enseñanzas y de una muestra de cómo dentro de las circunstancias más difíciles también se puede lograr una actitud de solidaridad y de colaboración entre nuestros países. En el marco de este reto tan global, sobre todo, que tiene que ver con el acceso de vacunas, el acceso universal y equitativo de medicamentos, vacunas y equipos médicos, también México impulsó una iniciativa, como seguramente saben, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que fuera aprobada una resolución que garantizara precisamente para todos los países este acceso universal a estos equipos médicos, vacunas y medicamentos. Rusia apoyó, fue uno de los países que votaron a favor de esta resolución que se aprobó con el número de 74274. De manera que podemos ver que pues nos acompañamos en estos emprendimientos y en estos intereses comunes. Tenemos todavía mucho potencial de profundización. Como les decía, nuestra relación es buena, tradicionalmente ha sido diversificada, es amplia y todo, pero eso no significa que podemos nada más felicitarnos y congratularnos de ellos y quedarnos cruzados de brazos, no. Nosotros siempre vemos que hay mucho potencial de profundización en todos los ámbitos, en los contactos políticos, culturales, en el ámbito económico. Los dos países, como decía, tienen una importancia fundamental y decisiva en sus respectivas regiones. Para México, Rusia es un país con un alto potencial político, energético, científico, cultural, comercial, y lo vemos también de manera muy importante como un motor económico de la región euroasiática. De manera que también para nosotros es importante este acercamiento per se y también como parte de una estrategia regional. Queremos también que se pueda fortalecer esa misma visión desde la perspectiva rusa hacia México, con todo el potencial que México representa como país en sí mismo y como acercamiento hacia la región de América Latina también. Uno de las asignaturas pendientes que nosotros vemos como con más potencial es precisamente de la relación económica. Si nosotros vemos el tamaño de nuestras economías, pues somos actualmente, depende las estadísticas que se usen, pero digamos que básicamente México es la economía número 15 a nivel mundial, Rusia es la economía número 11, tenemos un PIB más o menos cercano de 1.3, 1.5 billones de dólares cada uno. Son economías importantes, son economías grandes, y sin embargo todavía nuestro comercio bilateral, nuestro nivel de inversiones bilaterales sigue estando muy por debajo del potencial. Rusia actualmente es el 30º socio comercial de México a nivel mundial, si bien es el número 1 entre los países de Europa Central y Oriental, pero creemos que hay mucho margen para que esa
esa brecha se siga cerrando. El comercio bilateral en 2020 pues fue apenas de un poquito más de 2,000 millones de dólares, lo cual pues nos habla de que hay mucho margen. Ciertamente el 2020 es un año atípico porque pues con la pandemia hubo se cayeron muchos de los planes, el comercio mundial bajó, las inversiones mundiales bajaron, pero en el caso, digamos, de México y Rusia, aún si tomamos estadísticas de años anteriores al 2020, no son muy distintas. El comercio ha sido, en general, va de los 2,000 a 3,000 millones de dólares. Nunca hemos tenido un comercio bilateral que pase de los 3,500 millones de dólares. Entonces, ahí tenemos mucho por hacer, mucho potencial por explotar. Y la ventaja es que creo que podemos decir que de los dos lados hay un interés en seguir trabajando para que estas relaciones crezcan. De este comercio bilateral, pues también huelga decir que digamos que las cifras no son tan favorables para México, siempre hemos estado deficitarios, aunque sí debo decir que la brecha se ha ido cerrando un poco en los últimos tiempos. Y de hecho, en los últimos 3 años, nuestras exportaciones han crecido mucho más que las exportaciones de Rusia hacia México, con lo cual se ha ido acortando un poco ese déficit. Ahora, ¿qué comerciamos? Y eso yo creo que nos da mucho la clave para, digamos, armar posibles estrategias de dónde podemos apuntar para incrementar nuestro comercio. Las exportaciones mexicanas hacia Rusia son básicamente de manufacturas. Tenemos nosotros entre los productos más importantes, ustedes los ven ahí en la pantalla, pero yo me centraría fundamentalmente en lo que es vehículos, lo que son aparatos eléctricos, electrónicos, sobre todo televisores, aparatos de grabación y reproducción de imagen, un poco menos instrumentos de óptica, fotografía, cinematografía, y todavía mucho menos el tema de bebidas alcohólicas o sin alcohol, bebidas en general. Pero en el caso de Rusia, las exportaciones son básicamente de materias primas. Tenemos fundamentalmente metales ferrosos que concentran prácticamente el 79% de las exportaciones de Rusia, y abonos. Estos dos productos son los que concentran casi el 90% de las exportaciones rusas a México. Después hay algunos otros productos como caucho, aluminio, combustibles, aceites, etcétera, pero esos realmente son mucho menores la participación que tienen en el conjunto de las exportaciones hacia nuestro país. De acuerdo a los datos del Servicio Federal Ruso de Aduanas, nuestro comercio se redujo en el 2020, como decíamos, 16.6% en relación con el año anterior, y las exportaciones rusas a México se contrajeron 22.9%, mientras que las de México, como les señalaba, se contrajeron apenas un 8.2%. Es decir, que durante el año de la pandemia, nuestras exportaciones se redujeron, pero un 8%, digamos que no fue tan fuerte si tomamos en cuenta la situación mundial que había. Sin embargo, en el caso de las exportaciones rusas, sí. Y eso pues tiene que ver precisamente con el tipo de exportaciones que nosotros recibimos, ¿no? Eran parte de algunas, no digamos que eran parte de unas cadenas de valor de productos manufacturados, sino se concentran fundamentalmente en materias primas, lo que también nos habla de que podemos explorar otro tipo de comercio que vaya más allá de lo que es el comercio de materias primas, y que busque explorar algunos productos más elaborados, ¿no? Manufacturas. Si hablamos sobre el tema de inversiones, pues también hay mucho por hacer.
Las inversiones, actualmente Rusia es el país número 41 como inversionista en México a nivel mundial, si bien es el único inversionista entre los países de Europa Central y Oriental, tiene inversión en nuestro país. Tenemos registrada una inversión extranjera directa acumulada en México entre enero de 1999 y junio del 2020 de aproximadamente 132 millones de dólares, lo cual pues es una cifra bastante pequeña en relación con el potencial de nuestras economías, como lo mencionábamos. Y en el caso de la inversión de México en Rusia, también estamos hablando de una inversión de alrededor de 112, 113 millones de dólares. Los sectores que nosotros vemos de inversión en México, de la parte rusa, también tienen una alta concentración. Tenemos casi un 85% en la minería, y lo demás, pues ya, digamos, hay en extracción de petróleo, hay inversión en algunos servicios y todo, pero esas son realmente unas cifras marginales de 6-7%, ¿no? Entonces, sí vemos una concentración y eso nuevamente nos habla, tenemos que hacer un trabajo de diversificación y de explorar otros sectores. Si pasamos a la siguiente página, al final ya les decía, tenemos aquí algunas inversiones mexicanas, sobre todo en el sector agroalimentario y en el sector automovilístico, de automóviles y autopartes, fundamentalmente. Y, digamos, tenemos empresas mexicanas aquí que están produciendo, que están, digamos, produciendo aquí con plantas que surten al mercado ruso, y también de manera interesante en el caso de Gruma, por ejemplo, que seguramente la mayoría de ustedes no pasan a lo mejor una semana sin comprar totopos en el supermercado aquí, que están hechos por una empresa rusa. A lo mejor el nombre de totopos no les suena mucho, los nachos, que son conocidos. En realidad, déjenme decirle, el nombre verdadero en español es totopo, pero bueno, se conoce mucho como nachos o nachos chips o tortilla chips, pero estos son hechos fundamentalmente por esta empresa mexicana que atiende el mercado ruso, y desde aquí, con esa inversión y esas plantas de producción que tienen aquí en este país, surten también a algunos países de Asia Central. Si pasamos entonces a la siguiente lámina, vemos nosotros precisamente cuáles son los retos más importantes. Nosotros estamos convencidos que para la comunidad empresarial rusa, México representa un mercado atractivo por su magnitud, por el poder adquisitivo de su población, porque tiene complementariedades con la economía rusa, y también porque desde México se puede construir un puente hacia varias regiones, gracias a que México tiene suscritos 13 acuerdos de libre comercio que cubren 50 países alrededor del mundo. O sea, México tiene acuerdos de libre comercio no solo con Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, sino también con Centroamérica, con la Alianza del Pacífico, con Chile, Colombia y Perú, que son miembros de la Alianza del Pacífico, pero también acuerdos de complementación económica con Argentina, con Brasil. Somos miembros del llamado CPTPP, ¿no? Este acuerdo con un nombre tan largo como Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica. En fin, tenemos un acuerdo también de libre comercio con la Unión Europea, los ahora 27 países de la Unión Europea. Entonces tenemos una red muy extensa que puede ser aprovechada si inversionistas rusos invierten en México, se instalan en México, producen en México y pueden desde ahí vender en el mercado mexicano, pero también desde ahí aprovechar estos puentes que tiene México gracias a esta red de tratados para exportar hacia 50 países en distintas regiones del mundo. Ahora bien, para lograr eso, para
incrementar nuestro comercio, para incrementar nuestra relación de inversiones y todo. Una de las cosas más importantes, y creo que uno de los retos más importantes, es promover que nuestras comunidades empresariales se conozcan. Ahí creo que sí juega y han jugado a lo largo de los años pues un poco en nuestra contra la distancia geográfica, porque ahí sí vemos que la falta de conocimiento mutuo de los empresarios y de las oportunidades y todo, sí ha implicado que pues no volteen el uno hacia el otro para identificar oportunidades de relación económica. Entonces, ese es un gran reto. Nosotros en la embajada lo que estamos tratando es de impulsar pues cada vez un mayor conocimiento de nuestros empresarios que puedan identificar las distintas oportunidades que puede haber. Entre los retos también que nosotros vemos para profundizar esta relación, desde luego vemos que la política rusa de sustitución de importaciones y de atracción de inversiones hacia sus regiones, pues es algo que sí representa un reto para México cuando se trata de buscar en Rusia un mercado para exportación, ¿no? Otro tema que nos representa retos son las dificultades para la certificación de algunos productos agropecuarios mexicanos. Y en el caso de México también, y tiene que ver con lo que hablaba aquí, y también en el caso de Rusia, que cada uno de los países pues voltea hacia su vecindario más cercano, ¿no? Entonces México está muy concentrado con sus socios de América del Norte, de Unión Europea y sus socios en América Latina. Y más recientemente ahora con el ingreso al CPTPP, pues también. Entonces sí necesitamos trabajar de manera conjunta para que, además de estas cosas que digamos son naturales, pues podamos potenciar más ese conocimiento y promover esta relación entre los dos países. Como les decía, tenemos que fomentar mayores contactos entre las comunidades, impulsar el trabajo del Comité Empresarial Rusia-México de la Cámara de Industria y Comercio de Rusia. Creo que esta es una gran cosa, fue una gran noticia. En el 2019 se logró reactivar este comité empresarial, que es presidido aquí por el presidente de la Union Aircraft Corporation, y es un gran aliado. Él está muy interesado en impulsar esta relación económica. De hecho, pues teníamos planes de llevar delegaciones empresariales, tanto rusas a México como mexicanas que vinieran acá. Lamentablemente, pues esos eran planes que se iban a concretar el año pasado y que por la pandemia pues tuvimos que posponer. Esperamos que cuando haya ya condiciones adecuadas podamos retomar esto. El interés desde luego se mantiene. Otro marco que nos ayudará también para este impulso pues es la realización de la 6ª reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económico, Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo. Esta comisión es parte de nuestro marco jurídico. Fue creada en los 90 y estamos esperando que se pueda reunir. El año pasado ya teníamos todo listo y también por causa de la pandemia se tuvo que cancelar, pero ahorita estamos precisamente trabajando las dos partes para tratar de que este año se pueda concretar esta reunión. Aquí me estoy dando cuenta y una disculpa por el error del español, dice mixta en vez de mixta, pero bueno, es un errorcito de dedo que se nos fue. Otro punto que es importante es el promover y darle seguimiento a proyectos de inversión mutuos. A veces es complejo porque, como ustedes saben, en el mundo de los negocios y de las inversiones, muchas veces los negocios son de carácter confidencial, entonces es difícil dar seguimiento, pero lo que sí nos toca es tratar de promover que se puedan identificar
oportunidades, nichos de oportunidad, y que se puedan detonar negociaciones para que eventualmente se concreten proyectos de inversión en uno o en el otro país. Eso tiene que ver con la visibilización de las oportunidades en distintos sectores, como les comentaba, en la industria automotriz, en la aeronáutica, en la química, farmacéutica, en agricultura, en tecnologías de la comunicación e información y en proyectos de innovación. Creemos que es importante promover este salto de calidad para equilibrar un poco más y que no esté nuestra relación económica, comercio e inversiones, tan acotada a pues solamente un par de productos, ¿no? Entonces sí vemos que hay un margen de posibilidades en distintos sectores para diversificarnos. Y una manera en que nosotros pues lo vemos es justamente, como les decía, organizar más misiones comerciales, más delegaciones empresariales que visiten uno y otro país. Sobre todo, y digamos como tienen que empezar a conocerse, una de las maneras que nosotros vemos como más viable y más fácil para arrancar es promover la participación de estas misiones empresariales en ferias y exhibiciones de los dos países, porque generalmente estas ferias pues son de carácter sectorial, están muy orientadas hacia cuestiones muy específicas y eso permite, digamos, dar más tiros de precisión, ¿no? Hacer agendas de encuentros de B2B entre los distintos empresarios ya con una orientación mucho más definida de los proyectos que les interesan. Yo concluiría aquí mi presentación, nuevamente dándoles las gracias por esta oportunidad y por el interés. Spasiba большое. Y pues, si quieren, podríamos tener unos minutos de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Spasiba. Muchas gracias, señora embajadora, por su presentación muy importante y con muchos detalles, lo que nos permite ver el lado mexicano hacia nuestras relaciones, que es muy importante para todos los investigadores de América Latina, los que están haciendo sus investigaciones en Rusia. Y voy a dar la primera palabra a Anatoly Borovkov, quien está también presente aquí en nuestro seminario, que Anatoly Borovkov es uno de los investigadores principales rusos, investigadores de México. Él tiene muchísimas publicaciones relacionadas con la política exterior de México, y también es un jefe editor de la revista rusa que se llama Iberoamérica, la única revista científica que sale solamente en español, y también está incluida en la lista de Scopus. Entonces, doy la palabra a Anatoly. Estoy segura que él tiene muchas preguntas. Muchas gracias, Caterina. En primer lugar, le agradezco a usted por organizar este evento, esta conferencia que nos honra la presencia de la señora embajadora, que agradezco mucho por su exposición tan amplia y tan profunda. Para nosotros, los rusos, los investigadores de América Latina, de México en particular, es muy importante en esta exposición conocer una vez más la posición e intenciones del gobierno mexicano, sobre todo actual, de López Obrador. El año pasado cumplimos 130 años de nuestras relaciones. Es un aniversario especial, y cuando nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, estuvo en México el año pasado, por ahí creo que abril, mayo, ¿no? Entonces, en la conversación con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ellos decidieron festejar
esta fecha. Pero la pandemia no permitió hacerlo. Entonces yo escribí el artículo dedicado a este aniversario, a estos 100 años, que salió tanto en la revista rusa América Latina como en la revista que yo tengo honor de dirigir, Iberoamérica, en español, donde hice el principal, digamos, enfoque en lo común entre nuestros países, desde la guerra de independencia hasta y la guerra de independencia y la guerra contra Napoleón, hasta incluso hasta las reformas neoliberales que coincidieron por su tiempo y hasta los esfuerzos de los países para rectificar lo que fue hecho durante estas reformas neoliberales. Pero volviendo a nuestro tema del día de hoy, que son las relaciones económico-comerciales, yo diría que durante todos estos 130 años existía esta simpatía recíproca que se explica precisamente por la coincidencia de desarrollo histórico, pero el impedimento principal, la dificultad principal durante todos estos 130 años, yo la llamaría la dificultad objetiva. La dificultad objetiva geoeconómica. Y es comprensible que para un empresario mexicano no representa mucho interés viajar tras el océano Atlántico mientras está al lado el mercado tan amplio, tan rico y que ofrece en algunos casos mejores condiciones y mejores precios. Es natural. Por lo tanto, nuestras relaciones, principalmente las más significativas, se desarrollaban por línea de relaciones interestatales. Eso no quiere decir que no hay que hacer nada, por supuesto. Por supuesto, y la señora embajadora aquí nos ha explicado que hay mucho potencial por desarrollar estas relaciones. Pero lo que me preocupa es que últimamente apareció un factor subjetivo que dificulta nuestras relaciones. Este factor subjetivo, y todos lo sabemos, son las sanciones norteamericanas, que no se dirigen solamente contra Rusia y China, sino también contra los países que desarrollan las relaciones con estos dos países. Y yo temo que México no puede ser una excepción. No tengo los datos exactos que podrían justificar, digamos, mi conclusión, pero vemos que últimamente nuestras relaciones bajan. En 2019, ellos bajaron en 12%. En 2020 y en 2019 eran a nivel de 2.5 mil millones de dólares. En 2020 ya 2.156. Es un trend, como se dice ahora, una tendencia a la baja. Es natural. No tengo datos si es por presión norteamericana o no, pero yo suelo escuchar muy regularmente la conferencia matutina del señor López Obrador, que es diaria, empieza de 7 a las 9 de la mañana, donde él explica toda su política abierta. Y él explica atrayendo todos los ministros,
según el tema que se toca. Y he notado que el gran entusiasmo que primeramente mostró señor presidente AMLO por adquirir nuestra vacuna Sputnik V, porque fue uno de los primeros mandatarios latinoamericanos que se pronunciaron por comprar nuestra vacuna. Sabemos que hubo presión por parte de los Estados Unidos, no solamente a México, sobre todo, sino también sobre todos los demás países latinoamericanos. Sin embargo, México mostró, digamos, su actitud y adquirió nuestra vacuna también, aunque ocupa el cuarto lugar. En primer lugar está la Pfizer norteamericana, después AstraZeneca, después viene la China y después nuestra Sputnik. Un gran mérito de México es también que ha organizado la producción de la vacuna china en Querétaro. Por esto yo quiero decir que me preocupa mucho que este factor subjetivo que antes no se perfilaba tanto, vuelvo a decir, las sanciones de Estados Unidos puedan también perjudicar nuestras relaciones. Ojalá que me equivoque. Y otra vez, muchas gracias a todos presentes por su atención. Muchas gracias a Anatoly por sus comentarios muy interesantes. Como siempre, como lo he dicho, Anatoly ha publicado hace poco un artículo que sale en español en la revista Iberoamérica relacionado a nuestras relaciones bilaterales. Y también tenemos otra pregunta por Víctor. Perdón, ¿se puede? Sí, sí, sí. También saldrá mi reseña sobre el libro de Ekaterina Kosevich. Saldrá en número 5 o 6 de la revista rusa, América Latina. Una reseña bastante amplia, porque me ha gustado mucho su libro. Muchas gracias. Otra vez, la reseña va a salir en ruso, pero de todos modos, la señora embajadora podría pedir a alguien para que la traduzca. Y entonces, la segunda pregunta, le doy palabra a Víctor Ternovsky, es un representante de Sputnik. Él podría comentar su pregunta, pero por favor, muy brevemente. Muchas gracias. Sí, estimados colegas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa conferencia muy interesante, muy sustancial. Y yo formularé mi pregunta muy brevemente. En realidad, la señora embajadora ya ha respondido a esa pregunta. No obstante, yo quisiera preguntar sobre el desafío que constituyó para nuestras relaciones económico-comerciales Rusia-México, México-Rusia, esta pandemia del COVID-19 y cuáles son las perspectivas de esas relaciones. Yo entiendo que ya se pronunció la señora embajadora al respecto, pero quizás resumiendo en términos generales. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Quieren que responda ahora los comentarios y las preguntas? Sí. Ahora mismo la puedo responder. Perfecto, sí. Muchas gracias. Pues quizá brevemente hacer una referencia a los comentarios del doctor Barakov. Muchísimas gracias y me dará mucho gusto leer su artículo en la revista Iberoamérica. Realmente me interesa mucho. Gracias también por el interés en México y bueno, el hecho de que escuche usted todos los días las que nosotros llamábamos mañaneras, las conferencias de prensa del presidente López Obrador todos los días, pues es una muestra del interés que tiene hacia nuestro país. Muchas gracias. Yo coincido plenamente y lo comentábamos un poco lo comentaba en la presentación. Hay estas dificultades objetivas. Para los empresarios, pues su entorno natural son sus vecinos, ¿no? Es mucho más fácil comerciar
con los mercados que tienen al lado, a quienes ya conocen, con quienes ya tienen construida una relación. Y esto también quizá responde un poco la pregunta del señor Ternovsky. Son mercados que ya se conocen. A veces los empresarios, y bueno, yo creo que es una característica del ser humano, es difícil salir de nuestra zona de confort, ¿no? Para un empresario que ya está acostumbrado a comerciar con ciertas contrapartes en un país que está al lado, que no le representa grandes retos de distancias, grandes costos de viajes, etcétera, pues es mucho más fácil. Sin embargo, yo creo que en el mundo actual y sobre todo cuando vemos cómo se construyen las cadenas de valor a nivel mundial, pues yo creo que podemos pensar en perspectivas mucho más amplias, ¿no? Porque estamos hablando de mercados y una economía global muy interdependiente que sin duda pueden potenciar todas las oportunidades en favor de todos. O sea que yo creo que sí hay un margen de que podamos tratar de impulsar esta relación y superar estas dificultades objetivas geoeconómicas. Me gustó mucho cómo lo describió, porque creo que retrata muy claramente lo que es la realidad, ¿no? que se vive. Sí me gustaría confirmarle que no debe de estar preocupado por el tema de las sanciones. México actúa y actuará siempre de manera absolutamente independiente. No nos vamos a dejar presionar ni por Estados Unidos ni por ningún otro país. México tiene una política independiente. Sin embargo, yo creo que el tema de las sanciones sí ha jugado un poco en nuestra contra de manera indirecta. Por ejemplo, nosotros teníamos exportaciones de algunos productos agropecuarios a Rusia que estaban llegando de manera consistente y por el hecho de las contrasanciones que Rusia ha impuesto como respuesta a las sanciones que ha recibido de algunos países de Occidente y de esta política de sustitución de importaciones, se han cerrado las puertas para algunos productos mexicanos que solían antes exportarse. Entonces, de alguna manera indirecta, el tema de las sanciones sí ha repercutido en el comercio bilateral, sobre todo en una situación negativa para México, porque ya no estamos pudiendo exportar algunos productos hacia Rusia a partir de esto, ¿no? Entonces, definitivamente sí han jugado de manera negativa y de manera indirecta estas sanciones en detrimento de las exportaciones mexicanas. Sobre la cuestión de las vacunas, decirles también que México nunca fue presionado por Estados Unidos ni por ningún país respecto a su política de adquisición de vacunas. Desde el año pasado, México, y yo aquí quiero pues reconocer públicamente la gran visión del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, que vieron venir lo que ahora estamos lamentablemente viendo a nivel mundial, una presión por la falta de producción suficiente para todas las necesidades mundiales de vacunas, vieron venir una limitación mundial de producción, una limitación mundial de acceso. Hay muchísimos países en el mundo, lamentablemente, que no tienen acceso a ni una sola vacuna todavía actualmente. Entonces, sí es una situación muy lamentable, muy preocupante, y que desde el año pasado, pues se veía venir. El canciller Ebrard fue instruido por nuestro presidente para empezar a adoptar, a diseñar una política de adquisición de vacunas que fuera un portafolio totalmente diversificado. Y entonces empezaron a negociar conforme fueron saliendo posibilidades, de manera que actualmente tenemos un portafolio. Lo primero que se negoció y que tiene que ver con nuestra posición multilateralista fue nuestra participación en el mecanismo COVAX de la Organización de Naciones Unidas. Este mecanismo, como quizá muchos de ustedes saben,
tiene que ver con el acceso a vacunas de muchos países, de muchas farmacéuticas que participan en este mecanismo, sobre todo para garantizar que todos los países que están en este mecanismo puedan acceder a distintas vacunas. ¿Y cómo se hace? Bueno, los que tienen vacunas ponen a disposición un cierto monto de vacunas. Los que quieren adquirir vacunas a través de ese mecanismo tienen distintas posibilidades. Los países, digamos, con menos posibilidades de adquirir, que son más pobres, con productos internos más bajos y todo, hay algunos que tienen acceso gratuito a través de COVAX, hay otros que tienen que pagar algún precio mucho más bajo. Los países de renta media, como es el caso de México, pagamos vacunas de COVAX con un precio intermedio. Los países que tienen un PIB mucho más alto, que tienen mayor riqueza, bueno, si están en el mecanismo COVAX pueden acceder a las vacunas a través del mecanismo pagando precios más altos, ¿no? Entonces, México apostó en primera instancia por impulsar este mecanismo que pudiera garantizar de alguna manera esta posibilidad de acceso universal y asequible para todos los países, atendiendo a las diversas condiciones y situaciones reales de cada uno de los países. Y luego, por otro lado, también en paralelo empezó a hacer negociaciones bilaterales con distintos países, con distintas farmacéuticas, de manera que al día de hoy tenemos contratos con 5 vacunas, que son, como ya lo mencionaba usted, ahorita tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos Sputnik V, tenemos CanSino, tenemos Sinovac, y a partir de hace un par de días se aprobó Covivax, que es una vacuna india, que acaba de ser aprobada, pero que próximamente se espera que pueda ser adquirida también por México. Al mismo tiempo, estamos participando en ensayos de fase 3 de las vacunas de CureVac, esta vacuna alemana, y de Johnson & Johnson. Como pueden ver, es realmente un abanico muy diversificado del portafolio que se ha emprendido en México, precisamente con la idea de poder atender las necesidades de la población mexicana, pero también, y aquí muy importante, la vacuna de AstraZeneca fue la primera que se negoció con una farmacéutica, digamos, privada, con la intención de que fue un contrato entre México, el gobierno de Argentina y AstraZeneca Oxford, con la intención de que no nada más se pudiera comprar la vacuna en sí, sino que se pudiera coproducir entre México y Argentina. Actualmente, Argentina produce parte del antígeno en sus laboratorios, los manda a México y ya acaba de estar listo precisamente esta semana el primer lote de la vacuna de AstraZeneca coproducida por Argentina y por México, pero no nada más para el mercado mexicano, sino porque tenemos un compromiso entre el gobierno de Argentina y el de México de surtir a varios países latinoamericanos de esta vacuna. Entonces tenemos esta coproducción de la vacuna de AstraZeneca entre Argentina y México, y como muy bien lo señalaba el doctor Barajo, también estamos ya produciendo, envasando fundamentalmente la vacuna de CanSino en México. China manda el antígeno en bruto, digamos, y en México se termina la última parte del proceso de elaboración de la vacuna y se envasa. Entonces, digamos, es una estrategia que México adoptó desde muy temprano el año pasado, que se ha ido, que se ha ido desarrollando a lo largo de estos meses, y que todavía vemos que es necesario seguir fortaleciendo, seguir explorando también nuevas oportunidades, nuevos desarrollos de vacunas, porque vemos también que lamentablemente la situación actual pues está muy lejos todavía de llegar a su fin. Desgraciadamente vemos que no hay perspectivas en el corto o mediano plazo de que la pandemia pueda terminar, mientras por lo menos el 60% de la población mundial
no pueda ser vacunada, no se pueden romper las cadenas de transmisión de la enfermedad y por eso pues simplemente no se va a poder acabar con la pandemia, ¿no? Entonces, simplemente subrayar que la política de México respecto a las vacunas ha sido precisamente de tender todos estos puentes para contar con un portafolio diversificado de opciones que nos permitan acceder de manera adecuada a las necesidades tanto de la población de México como de cumplir nuestros compromisos tanto en materia de COVAX como con América Latina. Y simplemente pues para terminar con el comentario hacia el doctor Ternovsky, ya lo comentaba, sí hay desafíos, sí hay, digamos, dificultades, pero sobre todo vemos que sí hay perspectivas. Vemos que sí hay perspectivas y pues no quisiera extenderme mucho, pero yo creo que en la presentación que hicimos se habla también de cuáles son las áreas en las que vemos pueden haber oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas tan amplias y tan detalladas. Y entonces, a continuación, cedo la palabra al jefe de nuestro laboratorio internacional de estudios de orden mundial y nuevo regionalismo, Alexandra Lukin, quien va a dar las últimas palabras a este seminario. Большое спасибо. Мне так надо говорить, да? Muchas gracias. Tengo que hablar así, no tengo que... En español va traducción, ¿verdad? Sí, sí. Ok, да, все. К сожалению, я не говорю на... Desgraciadamente no hablo en el tan bello idioma español, así que voy a hablar en el gran idioma ruso. Quisiera que usted acepte mi agradecimiento a su excelencia embajadora de México por aceptar nuestra invitación. Es difícil decir algo después de decir algo concreto después de tan grandes especialistas en Latinoamérica que disertaron antes de mí, el señor Borovkov y nuestra amada Ekaterina Kosevich, que es un gran honor que ella trabaja en nuestro laboratorio. Por eso, como una persona sencilla, no especialista en México, que ha visitado México solo como turista y conoce relativamente poco, quisiera decir que el interés hacia México en nuestro país es bastante grande. Aquí hablaron acerca de economía, porque es un tema, bueno, pero menos hablaron de tema cultural. Y en realidad, México es muy popular para mucha gente de Rusia como un objetivo turístico y cultural. Yo conocí a México en la escuela, recién en la escuela, conocí los libros de las grandes civilizaciones de aztecas y mayas, conocí que están en el actual territorio de México y me agrada mucho que en el estudio de estas civilizaciones hicieron un aporte importante los científicos rusos y soviéticos. Por ejemplo, en la ciudad de Cancún, donde estuve, está el monumento a Yuri Knorosov, que es un científico muy famoso, que en realidad fue el primero para descifrar la lengua de Maya. Bueno, en realidad en México hay no solo uno, son dos monumentos. En la capital del estado donde vive ahora desgraciadamente no estuve en Tenochtitlan, en la capital azteca, donde ahora es la capital de México, pero espero poder viajar por ahí algún día, es mi sueño. Tengo un vínculo íntimo, un vínculo personal con México, uno de los diplomáticos especialistas de relaciones exteriores, que fue mi profesor y que fue amigo de mi
Evgeny Arshakovich Bartsumov. Él fue embajador en México en los años 90, amigo de la familia. Por eso conocí algo acerca de México de su parte. Un hecho bastante interesante, que aquí está Ekaterina, ella habló del putsch, del golpe de Estado. Evgeny Arshakovich, su cumpleaños fue el 19 de agosto. Desgraciadamente ya murió el 19 de agosto, justo el día del golpe de Estado, del putsch, el día de inicio del putsch. Yo me acuerdo muy bien que ese día, en el año 91, nosotros estábamos en el despacho de mi padre, en la Corte Superior de la Federación de Rusia. Estábamos peleando con la gente putsch y estábamos festejando su cumpleaños. Y ahora, regresando a los asuntos más importantes, quisiera, con un gran interés, escuchado la información acerca del balance comercial entre los dos países. Para nosotros es muy importante saberlo, pero desgraciadamente, lástima que si vemos estas relaciones en el contexto, están en un nivel relativamente bajo. Y con todo respeto, yo no podría completamente compartir el punto de vista del señor Borovkov, que es solo punto de vista de distancia. Bueno, es natural que México tiene más relaciones económico-comerciales con Estados Unidos por razones que son vecinos. Pero si comparamos con el país que yo estudio, con China, China está más o menos a misma distancia de México como Rusia. Pero al mismo momento, el intercambio comercial es más o menos 45 veces mayor. Así que no es el tema de la distancia nada más. Claro, la economía china es más grande que la rusa, pero no es 45 veces más grande, es como 9 o 10 veces más grande. Así que creo que sí hay unas reservas no utilizadas todavía. Lo que se refiere a lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, para nosotros sería muy interesante desarrollar los vínculos con los científicos investigadores mexicanos, y quizás la señora embajadora podría ayudarnos en eso, porque nosotros ahora estamos estudiando el esquema de los enfoques no occidentales a las relaciones internacionales. Yo conocí del libro de Ekaterina que en México hay gente que se ocupa de la teoría y hay un concepto de autonomía. ¿No? Quisiera conocer más de parte de quién es esta autonomía y cómo México ve su lugar en el mundo, lugar en el sistema internacional, y cómo el país ve su futuro en este sistema, lo que nosotros hacemos respectivamente a otros países. Si nosotros quisiéramos cooperar más, a pesar de todas las distancias, nosotros cooperamos con una lista de científicos de otros países, particularmente Brasil. Es el intercambio de científicos en el formato BRICS. Alguna gente ahí conocemos, en México conocemos menos gente. Así que Ekaterina quizá nos ayudaría con eso. Así que fue una alegría invitarla a nuestro laboratorio. Y quisiéramos también cooperar más estrechamente con la Embajada de México. Muchas gracias. De los investigadores principales rusos de China a nivel de país, y también él tiene muchísimas publicaciones relacionadas con las relaciones, con la política exterior de China. Y muchas gracias por Alexander por decir esas palabras, y también vuelvo a agradecer a la señora embajadora
por asistir y por participar en nuestro seminario, por decirnos, por presentarnos mucha nueva información tan importante y interesante. Y con esto cerramos nuestro seminario. Muchas gracias a todos los participantes, a nuestro ponente, a toda la Embajada de México por ayudarme a organizar este evento. Muchas gracias. Con esto terminamos. Muchas gracias.